tal amigos de todo el país? El día de hoy tengo el agrado de estar al lado del presidente Luis Arce Catacora. Nos abrió las puertas de la Casa Grande del Pueblo. Estaremos abordando con respecto a los 6 meses. Por ejemplo, la recuperación de la democracia, la reactivación económica y un tema que atinge al mundo entero. Sí, no se equivoca, es el tema del coronavirus. ¿Cómo está, presidente? Muy buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias. Presidente, yo recuerdo que cuando usted estaba en la posesión de mando, decía a su familia 5 años más de paciencia y tolerancia. Usted ha sido bastante tiempo ministro de Economía. He estado con el expresidente Evo Morales bastante tiempo. Y usted sabe que como funcionario público uno tiene ingreso, pero no tiene retorno. Entonces, ¿cómo usted equilibra en el tema de ser padre de familia y también gobernar a nuestro país? Bueno, es muy complicado, por supuesto, administrar el tiempo como uno quisiera, pero el rato que uno está con la familia tiene que darle calidad de tiempo. Esa es la manera que uno tiene para poder equilibrar los compromisos, el trabajo, las reuniones, los viajes que uno tiene que hacer con el poquito tiempo que uno le puede dedicar a la familia, así que hay que darle calidad de tiempo. Felizmente, los hijos ya están algo creciditos, 2 de ellos ya han hecho su familia, así que no tengo mucha obligatoriedad de estar conduciéndolos, ya están grandecitos, felizmente, pero en la casa siempre hay que dedicarse un tiempo las tareas normales y cotidianas que una persona hace en su hogar. Muchas veces hay que ordenar, muchas veces hay que estar ayudando en la limpieza, en fin, hay que hacer ese tipo de cosas y combinar con todo el trabajo y todo el compromiso que uno tiene en las actividades cotidianas del día a día. ¿Cocinar? Bueno, en esta posición es muy difícil, pero algún domingo sí lo hacemos. Presidente Nicolás Melendres de Bolivia TV, usted es conocido por las ciencias económicas, estudiante, docente, después ministro de Economía. ¿Qué hubiese pasado si no hubiera sido economista? ¿Qué profesión hubiese escogido? Bueno, es muy interesante la pregunta porque yo era inclinado a los números y la pretensión que tenía, como muchos de mis amigos de ese momento, yo tenía que estudiar ingeniería electrónica, era mi deseo de estudiar ingeniería electrónica. Lamentablemente yo salí bachiller el año 80 y ustedes saben que había la dictadura de García Meza. Se complicó el año escolar por una parte, pero por otra, para nosotros los que yo ya estaba metido en temas del Partido Socialista I, en realidad muy joven, no había cabida, todavía la universidad lo manejaba gente de la dictadura. Entonces mis amigos entraron a la universidad y yo no pude entrar a la universidad. ¿No? Entonces yo estuve rezagado, mis amigos entraron a lo que queríamos estudiar, muchos entraron a ingeniería civil y yo tenía que entrar a ingeniería electrónica. Entonces no pudo ser y gracias al deporte logré entrar a la carrera de Economía. Fueron momentos muy interesantes de lo que ocurrió eso. Pero sin embargo, y miren ustedes cómo es la vida, en el test de aptitudes que nos hacían en el colegio para ver dónde uno puede estudiar, a mí me salía medicina como la primera opción y muy de lejos con las otras, como ingenierías, arquitecturas y todo ello, salía muy lejos. Primero era medicina, ¿no? Y bueno, miren, ahora estoy de economista. Presidente, buenas noches. Eduardo Medina, de la Agencia Boliviana de Información. Presidente, en la etapa electoral vimos facetas de usted que no conocíamos. Lo vimos, por ejemplo, jugando básquet, pero algo que llama particularmente la atención es verlo coreando con guitarra en mano para el pueblo lo que es del pueblo. Coméntenos, presidente, cómo nace su afición por este instrumento, cómo empieza a tocarlo y si tiene alguna canción favorita. Mire, mi vida en la música es desde muy niño, muy joven. Yo aprendí a tocar charango primero. Yo toco charango y
Y yo tenía inclinación de aprender a tocar varios instrumentos. Tocaba charango, tocaba zampoña. Y bueno, más adelante, mi tío tenía una guitarra Yamaha, me acuerdo muy bien, y él tocaba muy bien. Yo lo veía y quería aprender a tocar. Entonces un día me dijo, aquí está la guitarra, el rato que quieres entras, utilizas. Porque él sabía, porque él me veía tocar charango. Yo soy autodidacta, aprendí a tocar solo el charango, solo la zampoña, y también aprendí a tocar solo la guitarra. Entonces, por supuesto, los grandes músicos que me ven tocar, van a decir que algunas cosas no las hago muy ortodoxamente, es porque yo aprendí solo a tocarla. Entonces, desde ahí mi afición por la música, por interpretar piezas musicales, especialmente la música nacional, que es una de mis más favoritas. Y bueno, miren, tengo varias canciones que me gusta tocar en guitarra. Son las canciones de protesta, por supuesto, han formado mi juventud, ¿no? En la universidad, cuando en esas veces los jóvenes allá en la universidad lo que hacíamos era estudiar. Yo hacía un poco de política también, estuve en los centros de estudiantes y todo eso. Y también, por supuesto, en algunas oportunidades había las guitarreadas, que eran muy famosas entre los universitarios, que por supuesto era uno de los invitados especiales. Ustedes se imaginarán por qué. ¿Cómo está, presidente? José Aramayo, del Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios. Presidente, en su escaso tiempo libre, ¿cuáles son sus actividades? ¿Qué le gusta más? ¿Qué plato típico favorito de Bolivia le gusta? ¿Cuál es su equipo? Cuéntenos, por favor. Bueno, miren, el tiempo libre hoy escasea, ¿no? Pero cuando yo tenía un cierto tiempo libre, a mí siempre me ha gustado investigar, leer. Es mi afición. Yo soy de muy pequeño, me gustaba la investigación y bueno, también lo aprendí solo, ¿no? a investigar, y por eso es que hemos podido elaborar varios artículos bastante innovadores en el aspecto económico, por ejemplo. O sea que el poco tiempo libre cuando tengo hay que leer, hay que investigar, hay que estudiar, me gusta. Yo creo que es una de las mejores cosas que uno puede hacer con su tiempo libre. Yo soy stronguista desde muy niño. En realidad creo que ya en mi cuna estaba el amarillo y negro, ¿no? Así que soy stronguista de corazón. Tengo recortes de los equipos desde que tengo uso de razón ahí. Tengo recortes del equipo del Stronger cuando antes del accidente de Biloco. Tengo sus fotos de los arqueros, todo ello, jugadores. Y he coleccionado siempre las fotografías del Tigre, ¿no? Mi plato favorito es, por supuesto, un plato muy, muy típico boliviano, muy paceño, que es el fricasé. Gracias, presidente. Hay dos momentos especiales en esta última etapa antes de que sea usted mandatario de Bolivia. El primero es la salida hacia México, el momento de salir, de irse de la patria. Y el segundo, cuando emiten su nombre en el Palacio Legislativo, donde dicen Luis Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cuáles son los sentimientos que usted tenía en esos dos momentos? Bueno, el primer momento, por supuesto, una enorme tristeza, ¿no? La forma en que tenía que salir de mi país, porque pese a que tenía el salvoconducto, la policía boliviana y algunos agentes en el aeropuerto hicieron todo para que no me vaya. O sea que no es cierto eso de que yo tenía el salvoconducto y me fui feliz. Felizmente había algunos compañeros, entiendo, en el aeropuerto que han tomado algunas imágenes de lo que ocurría. Si no hubiese sido por una actitud muy decidida de la embajadora de México, del embajador de Uruguay que me acompañaban en ese momento, yo le aseguro que no me hubiera ido pese a tener un salvoconducto. Y también hay que reconocer de un diplomático argentino que estaba ahí en ese momento, porque todos los que estábamos yendo en
en ese viaje, ¿no? Algunos inclusive que estábamos también en la embajada, ya estaban abordando el avión, ¿no? Ya estaban, yo no había pasado migración porque no había la instrucción de que yo pueda pasar migración para tomar el avión, pese a tener el salvoconducto firmado por el gobierno de facto. Entonces yo sentí una profunda tristeza de cómo yo estaba saliendo de mi propio país, ¿no? Queriendo ser ultrajado, me querían hacer pasar por el escáner donde hacen pasar pues a los narcotraficantes, ¿no? Yo en mi vida hubiera pensado que hubiesen ellos o un policía pensó que yo estaba relacionado con el narcotráfico, pero eran instrucciones que recibían ellos para hostigarnos hasta el último momento, para no dejarnos ir en realidad, porque ese era el objetivo, que yo no salga del país, repito, pese a tener un salvoconducto. Entonces yo me iba triste porque dejaba a la familia, ¿no? Al margen de dejar a la familia, dejaba mi pueblo, mi país, y yo tenía que salir por cuestiones de salud, porque yo me hago hacer un examen, ya estaba en deuda con el médico, porque yo tenía que estar, si no me equivoco, en septiembre, octubre, ya tenía que estar haciéndome los exámenes de rutina que me suelo hacer por las condiciones de salud que tenía anteriormente. Entonces me hacen un control, yo tenía que hacer, porque cuando ya es un poco más exceda, ya uno no puede, yo tenía que salir, y estábamos ahí saliendo en el mes de diciembre, ¿no? Entonces me iba triste porque dejaba a la familia, dejaba a los amigos, dejaba mi país, y bueno, uno decía, ¿cómo puedo salir yo en estas condiciones de mi país luego de haberle dado todo, ¿no? Fue un triste momento. Pero la historia nos reivindica cuando las organizaciones sociales en Argentina nos nominan como uno de los candidatos por el movimiento al socialismo. Han sido varios de ellos, éramos 5 en realidad en la lista, recuerdo bien, y bueno, al final del debate logran un acuerdo que después se plasma en una campaña que también ha sido muy complicada en nuestro país por muchas razones, y se logra el 55% gracias al apoyo popular, a la conciencia del pueblo boliviano, que creo que es muy, muy importante ese hecho. Y bueno, ya en el Palacio, bueno, uno dice, caramba, miren, uno salía en esas circunstancias y uno vuelve al país luego de una campaña muy, muy dura, muy arriesgada inclusive, porque estábamos en plena pandemia y había que hacer campaña, había que tener roce con las personas, con el pueblo, había que escuchar en cada uno de los 9 departamentos lo que el pueblo estaba pensando, lo que sentía en ese momento el pueblo y lo que quería el pueblo boliviano. Eran momentos sumamente importantes para la población, había una sensación de tristeza, de dolor, de temor al mismo tiempo, sumado con todo ese sentimiento en contra de un gobierno que había utilizado la fuerza, ¿no?, para someterlo, y además para cometer una serie de irregularidades, por ponerlo en ese término, que por supuesto eran absolutamente deplorables. Entonces, a mí me tocaba, ¿no?, luego de estar ahí en la Asamblea Legislativa y recibir la banda, la enorme responsabilidad de poder atender todo lo que esperaba el pueblo boliviano. Entonces, yo sentí, primero que nada, la enorme responsabilidad que me estaba dando el pueblo boliviano. Me sentí honrado por el apoyo que hemos tenido y, por supuesto, el compromiso de tener que trabajar, de tener que hacer las cosas bien para no defraudar esa confianza que el pueblo boliviano había depositado en uno. Presidente, ¿cómo le gustaría a usted que le recuerde el pueblo boliviano después de estos 5 años y la historia de nuestro país? Bueno, por supuesto, pues como un buen presidente que trabajó por su pueblo, que trabajó especialmente
los más pobres, los más humildes. Creo que hemos hecho un modelo económico que beneficia y que busca mejorar la calidad de vida de los más pobres, de los más marginados, de los que no tenían oportunidades. Y el modelo, durante los primeros 14 años de nuestro gobierno del movimiento socialismo, dio resultados y dio buenos resultados con respecto a otros que se han aplicado en la región y el mundo. Y por lo tanto, para mí, el gran orgullo sería que el pueblo me recuerde como un presidente que trabajó, que hizo lo que tenía que hacer y que benefició, por supuesto, a los más empobrecidos. Presidente, usted nos comentó hace un momento que en su juventud, militando en el Partido Socialista, uno vivió una época de golpe de Estado con García Meza. Así es. Y el día justamente de que asumió la presidencia, en su discurso, usted, citando al líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, nos dijo: no es el odio lo que impulsa nuestros hechos, sino una pasión por la justicia. Así es. En este marco conceptual, presidente, ¿cómo se está llevando a cabo el proceso de reconciliación del pueblo boliviano, tomando en cuenta que hubieron masacres en Sencata, en Sacaba, en Guayani, y la violación de derechos humanos? Bueno, lo que hay que entender es que en realidad la verdadera paz va a venir con justicia. No puede uno pensar siquiera, como lo hacía el gobierno neoliberal, el gobierno de facto, de que se puede pacificar sin justicia. Habían 36 muertos, hay familias, hay heridos, hay personas que han perdido familiares, ha habido gente torturada, y si no se resarce todo ese daño que se ha hecho, es difícil pensar en una paz, es difícil, es absolutamente idealista pensar esto. Está bien para el discurso, ellos lo hicieron, pensaron que sacar los tanques era pacificar. La pacificación no va por ese lado, la pacificación va por hacer generar justicia y cumplir lo que el pueblo boliviano nos mandaba durante esas jornadas que yo les mencionaba anteriormente, cuando hacíamos campaña, cuando, ¿no es cierto?, el pueblo nos decía que quería empleo, que quería trabajo, que quería economía, que quería que recuperemos la patria, nos decía ahí la gente, hay que recuperar la patria, nos decía. Entonces todo eso hacíamos, ¿no? Y bueno, creo que todo eso forma parte de la verdadera pacificación. Presidente, pese a la crisis del año pasado, aún hay intentos de desestabilizar este gobierno democráticamente electo. ¿Cómo se pretende contrarrestar estos ataques de algunos resabios que aún continúan en el país? Bueno, yo creo que el pueblo boliviano lo que quiere ahora es tranquilidad. El pueblo boliviano en octubre del año pasado decidió. Tenían las opciones, estaban ahí, los golpistas candidatearon. Y la gente a nivel nacional decidió. Yo creo que esa voluntad del pueblo tiene que respetarse. Y lo que nosotros vamos a hacer para poder responder esos intentos de desestabilización es mostrar gestión y mostrar resultados. Nosotros tenemos un plan que lo estamos ejecutando. Todo lo que habíamos prometido en campaña lo hemos ejecutado. Habíamos hablado del bono contra el hambre, lo hemos hecho. Habíamos hablado del impuesto a las grandes fortunas, lo hemos hecho. Hemos hablado de recuperar la patria y hemos implementado nuestro nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo, lo hemos vuelto a incorporar y está dando resultados porque ya los indicadores económicos empiezan a mostrar buenos signos económicos. Hay indicadores muy importantes que muestran esa reversión ya de la tendencia que teníamos en años anteriores. Ahora, por otra parte, no solamente tiene que ver con gestión, también tiene que ver con esto que hablábamos de justicia. Ellos tienen que entender que si no hay justicia nunca vamos a poder generar esa paz social y nunca vamos a poder avanzar, porque son temas que a la sociedad le interesa también, porque hubo mucho dolor, hubo mucha muerte, se manejó mal muchas cosas en el Estado y nosotros estamos tratando de revertir todo ese tema con gestión, con resultados, como creo que la población ya los advirtió en los 6 primeros meses de nuestro gobierno. Al empezar
no había tests por ejemplo, para el coronavirus. Tenemos ahora test, hemos distribuido gratuitamente a la población para que se haga. Tenemos vacunas. Hemos mejorado la dotación de elementos de bioseguridad a la población. Hemos relanzado el proceso educativo en el país cuando el año pasado simplemente su incapacidad de los golpistas hizo que tuvieran que clausurar el año escolar. Nosotros hemos arrancado el año escolar, hay educación para los niños, para los jóvenes. En fin, yo creo que hemos hecho varias cosas al margen de lo económico, que la gente está esperando, el pueblo está esperando eso, y poco a poco está viendo que la cosa va mejorando y va a ir, en la medida que vayan pasando los meses, la población va a ir notando también que vamos mejorando cada vez más. Muy bien, presidente. En estos 6 meses se ha visto que varios actores políticos que han participado en el gobierno de facto y que además tienen denuncias de corrupción principalmente sobre el nepotismo, también sobre afectación a las empresas estatales, hoy acusan al gobierno de vulneración de sus derechos y de persecución política, incluso en foros internacionales. ¿Cuál es su opinión al respecto, presidente? Bueno, es una doble moral, ¿no? Una doble moral porque fueron ellos más bien los que violaron cuando estaban en el gobierno los derechos humanos, los debidos procesos, los que abusaron del poder. Están las imágenes circulando en redes. Yo no me estoy inventando absolutamente nada. Lo cierto es que ese hecho contrasta con ahora una posición absolutamente de victimización, cuando en realidad es nuestro gobierno el que ha respetado el debido proceso, el que ha respetado los derechos humanos. Es más, vemos en redes muchas veces que dicen, algunos comentaristas en redes que dicen que ya está bien que respetemos derechos humanos, pero ya parece privilegios, ¿no? En lugar de respeto de derechos humanos. Porque realmente hemos tratado de mostrar cómo se debe. A la gente se debe tratar como gente, pese a lo que haya hecho, merece un juicio responsable, que se respeten los debidos procesos, que se defienda, ¿no? Pero que también no se victimicen en una doble moral, habiendo ellos violado claramente los derechos humanos, habiendo conductas antieconómicas con el Estado, habiendo incurrido en actos de corrupción, que eso está justamente lo que está en discusión ahí en la justicia, ¿no? La corrupción no puede ser un tema, una persecución política, es un tema que hubo daño económico al Estado. Eso es lo que nosotros nos toca por obligación, porque si yo no lo hago como presidente de denunciar todos estos hechos, claramente la ley 1178 va a caer sobre el que no denuncia, el que no hace nada, sabiendo que han habido estos temas. Eso claramente lo establece la normativa. Nosotros tenemos la obligación de hacerlo, los ministros tienen la obligación de hacerlo, todo funcionario que haya encontrado, ¿no?, cualquier tipo de estos hechos tiene la obligación de denunciar cuando hay un atentado contra el patrimonio del pueblo boliviano. Por lo tanto, nosotros creemos que eso claramente en una actitud de esas es una doble moral. Presidente, durante la etapa del gobierno de facto y también durante el gobierno que hemos tenido, siempre han estado en tela de juicio los medios de comunicación. ¿Cuál es su opinión sobre los medios y qué rol considera usted que deben utilizar o deben manejarse en los medios de comunicación en Bolivia? Bueno, los medios de comunicación hoy cumplen un rol sumamente importante y tienen que asumir con suma responsabilidad este tema. Hoy necesita la gente información, pero información fidedigna, real, de lo que está pasando en el país, porque en su momento hubo cuestionamientos a los medios de comunicación que salía del pueblo boliviano, que nosotros veíamos con mucha preocupación, porque un sector tan importante en la sociedad es el sector que transmite la información a la gente. La gente con esa información toma decisiones, ¿no? Y en momentos de pandemia, por ejemplo, veíamos cómo habían cadenas en nuestro país
pero solamente informaba una parte de la realidad cuando había otra realidad que estaba sufriendo el pueblo boliviano que no tenía cobertura. Entonces, aquí nuestros medios de comunicación tienen que darse cuenta que tienen un rol sumamente importante y que tienen que saberlo llevar adelante con absoluta responsabilidad e imparcialidad, mostrando justamente que son esos medios de comunicación. Y nosotros creemos aquí que nuestros medios de comunicación tienen todavía la posibilidad de poder corregir, algunos, no todos, felizmente, esa actitud hacia el pueblo boliviano. Yo veía, ¿no?, en la campaña lo que decían nuestros compañeros, el pueblo, sobre los medios de comunicación, y nos preocupaba porque eran adjetivos calificativos bastante duros contra los medios de comunicación. Está la gran oportunidad que tienen los medios de reivindicarse con el pueblo, de cumplir ese rol fundamental de informar. Estamos conversando en exclusiva con el presidente Luis Arce Catacora, los medios del Estado, durante estos 6 meses haciendo una evaluación. Ahora estaremos abordando el tema, por ejemplo, de la reactivación económica, también el tema de la pandemia. Guárdenos unos minutos, vámonos a una pausa. Búsquenme donde se esconde el sol. Este fin de semana en BTV en concierto. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Somos del grupo Los Salidos de Charlie, le robamos melodía para él. Solo le pido a Dios que el futuro. León Gieco, sábado 22 horas por Bolivia TV. Desahuciado está el que tiene que marchar. Estamos conversando con el presidente Luis Arce Catacora y vamos a abordar el tema de la reactivación económica. Presidente, el tema del gobierno de facto se ha marcado por la vulneración de derechos humanos, el tema de la corrupción, la paralización de obras. Eso lo han notado todos los bolivianos, ha sido un gobierno nefasto. Presidente, uno de los temas importantes es la industrialización del litio que ha quedado paralizado. ¿Cómo se va a reactivar, asumiendo que en algún momento el MAS y PCP tenía el objetivo de que Bolivia sea el corazón energético de Sudamérica? ¿Cómo retomamos esta obra? Bueno, muchas obras han estado paradas y mucho de la estrategia que se tenía para dejar un país con un crecimiento sostenido lamentablemente se han truncado, y por eso nosotros nos referimos a una reconstrucción de la economía en ese sentido. En el tema del litio, por ejemplo, el haber estado al margen del negocio de la producción del carbonato de litio, del cloruro de potasio, en fin, durante 11 meses, ha sido fatal, porque nuestra ILB se frenó, se paró, pero la tecnología a nivel mundial siguió avanzando en el mundo. Cuando nosotros retomamos el proyecto, me reuní con la gente de ILB, me informaron la situación en la que estaba, hicimos las proyecciones de cuánto tiempo nos podría llevar con la tecnología que estábamos llevando adelante, y estamos hablando que el 2026, 2027, recién estaríamos disfrutando de una producción importante de litio y de baterías de litio que queremos. Eso, lamentablemente, nuestra economía no iba a aguantar. Tenemos estos
5 años para reconstruir la economía y para sentar los cimientos de un crecimiento sostenido. Y entre ellos tiene que ver con el litio. Hoy el litio cobra como nunca una importancia gravital en el mundo, porque todo se está transformando de los combustibles fósiles, la energía en función de energía en base a fósiles hacia energías alternativas. Y el litio se convierte claramente en una opción de acumulación de energía eléctrica que puede servir para vehículos hídricos o simplemente eléctricos. Entonces, tenemos que hacer esto, tenemos que recuperar todo el tiempo perdido, porque el año 2019, producto justamente de movilizaciones, ¿no?, se paró el proyecto que ya estaba avanzado con los alemanes, y ahora hay que dar un salto cualitativo porque la tecnología hoy felizmente nos permite cambiar la tecnología que estábamos efectuando el 2019 por una nueva que se llama de extracción directa de litio, que nos puede permitir acortar periodos de tiempo. En lugar de estar pensando 2026, 2027, ya podríamos estar hablando de 2024, 2025. Y usted dirá, pero son 2 años. Sí, 2 años en que todo puede pasar con el mercado del litio. Entonces, Bolivia tiene que apurarse. Tenemos que apretar el acelerador en la industrialización del litio, y eso es justamente lo que se le instruyó a nuestro ministro de Energía y Hidrocarburos, que hace poco nomás ha tenido un evento con varias empresas extranjeras que han venido a mostrar las virtudes de las diferentes tecnologías dentro de este marco de la nueva tecnología de extracción directa de litio. Esto nos permite acortar tiempos y por lo tanto empezar a recibir como país beneficios de la exportación de litio y baterías de litio de una manera mucho más oportuna, porque la economía boliviana necesita tener una diversificación. Estamos hablando de la industrialización del gas, del hierro del mutún, de la exportación de energía eléctrica, de la producción de alimentos, en fin, varias cosas, pero entre ellas también está la industrialización del litio. Muy interesante, señor presidente. En este marco de la reactivación económica, usted ha recibido básicamente un país que ha sido golpeado por un gobierno de facto, por una pandemia mal administrada. Sin embargo, en estos 6 meses de gobierno se ha mostrado una estabilidad en los precios y al mismo tiempo una estabilidad económica. ¿Cómo se explica? ¿Qué factores y qué medidas se han venido tomando para hacer esta reactivación económica progresiva? Bueno, es muy importante esa pregunta porque es clave para entender lo que viene. Primero hay que recordar que estábamos atravesando una crisis económica que tenía 2 fuentes. La primera, la que nunca han querido aceptar los economistas neoliberales, fue el retorno del neoliberalismo desde noviembre del año 2019 en el país. ¿Y cómo se manifestó este neoliberalismo? Se cortó la inversión pública, como mencionaba aquí nuestra amiga periodista. Se congelaron las inversiones públicas, primer elemento. Segundo, se le dio mayor protagonismo a la empresa privada. Si no, vean el problema BOA Amazonas, por poner simplemente un ejemplo, ¿no? Luego, posteriormente de ello, ¿no?, viene la pandemia. O sea, ya estábamos mal. Ya la economía estaba en caída por la aplicación del modelo neoliberal que afectó noviembre, diciembre de 2019, enero, febrero y marzo, 5 meses de aplicación pura de modelo neoliberal, porque recién en marzo, convengamos que recién ingresa el COVID al país. Entonces hubieron 5 meses donde el neoliberalismo puro actuó y, por supuesto, esas medidas equivocadas hicieron que caiga la producción en el país. Hubo una desaceleración, pero tan grande, que solo en el primer trimestre, si la memoria no me falla, estamos hablando de una caída
de cerca de 6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. ¿Ah? Entonces, luego viene evidentemente la pandemia. Y eso, de la manera en que es encarada la pandemia en el país, ¿no? Termina de hundir todo lo poco que quedaba parado luego de la aplicación del retorno del neoliberalismo en el país. Y hemos tenido ese cerca del 12% de caída del Producto Interno Bruto, como nunca, ni siquiera en la época de la UDP, ¿no? Para quienes recordamos, quienes tenemos algunas canitas, sabemos y nos acordamos lo que era el periodo de la UDP, no tuvimos este indicador tan grande de caída, cerca del 12% del Producto Interno Bruto. Eso es muy grande. Entonces realmente estábamos atravesando una crisis profunda que venía de y la pandemia lo que hizo fue algo que a nosotros nos costó levantar la demanda interna, el consumo de los bolivianos, la inversión de los bolivianos. Y la pandemia, juntamente con la equivocada política económica neoliberal que se aplicó desde noviembre del 2019, sedujo a añicos la economía, mató la demanda interna, mató la producción, mató la inversión nacional. Entonces teníamos una tarea sumamente complicada, que la seguimos encarando, por supuesto, pero las políticas tenían que ser de acuerdo al diagnóstico que se tenía. Yo recuerdo en la campaña, ninguno de los candidatos tenía un diagnóstico adecuado de lo que tenía que hacerse en materia económica. Todo era que el MAS ha hecho esto, que el MAS, pero nunca había una propuesta para el país. Nosotros sí la teníamos. Y la gente hoy no se siente decepcionada porque está viendo que hay resultados. Nosotros lo que hicimos fue justamente todo lo contrario, descongelamos la inversión pública. Hicimos el máximo de los esfuerzos de reanudar la inversión pública, empezamos a ejecutar en noviembre, en diciembre, aceleramos la inversión pública como nunca. Hemos visto que lo poco que hemos podido hacer, ¿no?, en noviembre y diciembre del año pasado, han tenido nomás su efecto en la economía, si no la caída hubiese sido mucho más grande que el 12%. Entonces, hemos tenido un buen efecto en esos 2 meses y en todos esos 2 meses ya se formulaba el bono contra el hambre, que era una política que la aplicamos para justamente incrementar la demanda interna que estaba prácticamente shock. Es como tener un paciente en coma y de pronto, ¿qué se le da a ese paciente en coma? Y además un coma inducido, ¿no? ¿Qué se le da para que pueda reaccionar? Uno de esos elementos fue la inyección de recursos a través del bono contra el hambre. Segundo, reactivamos la inversión pública, ¿no? Y para eso tuvimos que diseñar este impuesto a las grandes fortunas, tratar de recoger lo que se podía en impuestos, en fin, reactivar nuestras empresas públicas que estaban sin liquidez. El gobierno de facto había sacado un decreto donde decían que si pueden que se reactiven las empresas públicas, pero el Tesoro no le va a dar un centavo. Pero eso destrababa todo el circuito de la economía. Porque, por ejemplo, teníamos un gran problema en minería. En minería, Huanuni vendía el estaño a la fundidora y también las empresas cooperativas y privadas vendían estaño a Vinto, pero Vinto no tenía plata para pagarles. Claro. Entonces se trababa la producción, no había sueldos para las empresas mineras, y entonces era prácticamente lo que se estaba condenando es hasta que se cierren las empresas públicas. Y nosotros lo que hicimos fue todo lo contrario. Nuevamente, con nuestro modelo económico, inyectamos recursos a Huanuni, a Vinto, inyectamos recursos a nuestras empresas públicas para que reaccionen. Y las empresas públicas empezaron a reaccionar, generaron producción. Ese incremento de la inversión, más la reacción de la inversión pública, de la empresa pública, generó que la inversión privada, que el consumo, tras la inyección del bono contra el hambre, empiece a reaccionar y este paciente que estaba en coma inducido empieza a reaccionar. ¿No? Empieza a reaccionar. Lo hemos visto ya con algunos síntomas, unos signos vitales, por ponerlo con la analogía médica. Ya en enero, febrero hemos empezado a ver algunos signos promisorios que se consolidan en marzo, que mejoran en abril y que ya en el mes de mayo uno puede decir, ya estamos. Si antes estábamos cayendo así en caída libre
estuvimos así detenidos y ahora empezamos la salida del fondo del problema. Estamos muy contentos que haya estado dando resultado todo el plan que se había generado. Sin duda, no se olviden, uno de los factores también fue el crédito del 0,5% que lanzamos para las pequeñas y microempresas, que está dando resultado. Muchas empresas, las micro especialmente, estaban absolutamente en el fondo porque se habían consumido su propio capital. ¿Ah? Porque ¿qué hacían? Tenían que pagar, tenían alquileres, y no tenían recursos, no vendían, no producían. Entonces se lo comían su capital. Inyectamos ese capital, empezó a reaccionar, se empieza a mover la industria de la materia prima, en fin, la sustitución de importaciones poco a poco empieza a funcionar, y todo ello ya conduce a que los signos económicos son mucho, mucho mejores. Hay un indicador muy interesante del impuesto al valor agregado que mide un poco cómo reacciona el consumo, y el consumo ha subido en cifras muy importantes, entre un 20 y 25% de incremento en los primeros meses de este año del impuesto al valor agregado. Es una cifra muy importante que nos mide la reacción. Otro hecho muy importante que yo no quiero dejar pasar fue lo que ocurrió en el mes de octubre y noviembre del año pasado, que también sirvió de mucho a la economía. Durante la campaña que estuvimos haciendo el año pasado en plena pandemia, había un indicador que el gobierno de facto nunca quería, y inexplicablemente los medios de comunicación también no lo mencionaban. Era un incremento inusitado de dólares en el Banco Central de Bolivia. ¿Ah? Las ventas de dólares durante toda la campaña fueron incrementándose. Era la gente que retiraba su dinero de los bancos, que a su vez recurrían al final al prestamista de última instancia, que es el Banco Central, y eso subía la compra de dólares. Había incertidumbre. Ganamos las elecciones en octubre de ese año, y de pronto hay una caída, pero dramática, de la venta de dólares en el Banco Central de Bolivia. Es impresionante. Eso ocurre inmediatamente después del resultado de las elecciones, lo que claramente evidenciaba que la población tiene una alta confianza en el buen manejo económico que vayamos a hacer en el país. Eso fue fundamental, porque de pronto esa venta de dólares reflejaba una variable, ¿no?, que se llaman las reservas internacionales, que es una variable muy importante y que ya estaba, ya en el gobierno de facto realmente hemos llegado a cifras muy bajas, ¿no?, y nosotros hemos tratado de mantenerlas y hemos subido en los últimos meses un poco, cierto, son 200 millones de dólares que subieron las reservas, pero ya. Claro. Es un cambio de tendencia, ¿no? De tener una caída persistente, de pronto subir 200 millones, miren cómo nos hemos alegrado cuando hemos visto ese cambio de tendencia que hemos visto en el indicador. Y como ya las otras cifras han empezado a corroborar este hecho, como el saldo positivo de la balanza comercial, ¿no?, y todavía sin hacer mucho en tema de buscar financiamientos externos ni nada de eso. Entonces, todo eso apunta a que ya estamos saliendo del fondo del problema, y que, claro, la reactivación, el crecimiento va a ir lentamente, pero en la línea y la dirección correctas, ¿no? Entonces, estamos contentos, pero eso no quiere decir que nos vayamos a cruzar de brazos, por supuesto. Hay todavía bastante arsenal de política económica que tenemos que ir aplicando, que ya está diseñado, que hay que ir poco a poco y gradualmente, porque tampoco al paciente, ¿no?, que está saliendo de coma, uno tiene que meterle pues todas las vitaminas, no sé, el suero, todo. No, es hasta el suero entra gota a gota, ¿ah?, para que reaccione el paciente. Y eso es exactamente lo que hay que calcular, el momento preciso de ir poco a poco introduciendo las políticas en el momento preciso, para que el paciente vaya recibiendo, vaya asimilando todo eso y tengamos una recuperación sostenible, que mañana no vaya a haber recaídas, ¿no?, que este paciente vaya recuperándose de manera sólida hasta encontrar ese crecimiento sostenido que nosotros estamos proyectando. Por lo tanto,
Hay noticias muy alentadoras de lo que está sucediendo en la economía, lo vemos en los indicadores, les repito, y estamos conscientes de que no hay que dejarlo a este paciente, de que hay que permanentemente estar vigilándolo para que los signos vitales no solamente recuperen los correctos, sino que haya una buena evolución de la recuperación de la economía. Muy bien. Presidente, justamente durante el gobierno de facto se cuestionó el rol social de los bonos, incluso se modificó su alcance y se pretendió eliminarlos. Detállenos, por favor, presidente, cuál es el impacto social y económico que tiene el bono contra el hambre, que benefició a más de 4 millones de personas. Bueno, nosotros como Movimiento al Socialismo, y está incorporado dentro del modelo económico, social, comunitario, productivo, los bonos juegan un doble papel. Es un servicio a la sociedad, es un apoyo a ciertos sectores en la sociedad, cumple un rol social, pero también cumple un objetivo económico. En el caso del Juancito Pinto, la renta dignidad, todos tenían su objetivo, ¿no? En el caso del bono Juancito Pinto, recordemos, era eliminar la deserción escolar, ¿no? En el caso de la renta dignidad, por ejemplo, era justamente dar una pensión especialmente a los que nunca han accedido a la pensión y que han sido trabajadores, como son el caso de los trabajadores del agro, que luego de cumplir su vida útil no recibían nada, luego de haber aportado tanto al país, reciben hoy su renta dignidad. En fin, siempre ha tenido un objetivo social, pero también tenía el objetivo de redistribución del ingreso. El patrimonio de los bonos es del movimiento al socialismo. Nosotros lo introdujimos. Fuimos los primeros en poner esa política económica que tenía este sentido social y económico que nos dio resultado para justamente tener una distribución más equitativa del ingreso entre la población. Nos han criticado durante todo el tiempo los bonos y fuimos nosotros en nuestro documento, Primero la Vida, ¿no? Que lo sacamos en campaña, cuando vimos que el gobierno de facto sacó su plan contra el coronavirus, que era simplemente un plan absolutamente muy... superficial. No, y además de usar la fuerza coercitiva de meternos todos, la forma de pelear contra el coronavirus había sido encerrarnos todos en nuestras casas, ¿no? Yo creo que ese no era el mejor camino, pero bueno, nos encerraron, usaron la fuerza para ello y se habían descuidado de algo muy sencillo que nosotros le hicimos notar en campaña, que era, ¿y qué es de la gente? ¿Qué es de la gente que vive al día y que ahora, en ese momento de cuarentena, no podía salir a trabajar, que vive al día? Y nosotros le pusimos los bonos. Y evidentemente, luego de nuestra propuesta, el gobierno de facto lanzó sus bonos. Y desde nuestro punto de vista, eran simplemente al principio, eran los bonos nuestros, era el Juancito Pinto, la renta dignidad, porque inclusive usaron nuestra plataforma que teníamos para pagar estos bonos, para pagar sus bonos que ellos se inventaban. Era cambiarle el nombre nada más a lo que nosotros ya habíamos hecho. Y luego se inventaron otros bonos más. Por eso nosotros desde la campaña identificamos que para ayudar a esos sectores que habían sufrido la falta de ingresos, que habían tenido que hacer muchas cosas, se endeudaban, se estaban gastando sus ahorros, se comían el capital que tenían, en fin, tantas situaciones, porque estaban todos encerrados y todos tenían que comer, todos tenían que estar ahí, pese a todo lo que el esfuerzo que se hizo de que no paguen servicios y todo ello, pero no era suficiente porque el comer es la necesidad básica primordial. Uno puede estar sin luz, puede estar sin teléfono, pero no puede estar sin comer. Y esa necesidad no se cubría. Fuimos por eso los primeros en impulsar eso. Ellos lo hicieron de una manera muy improvisada, porque inclusive las fechas en que iban a pagar el bono se tenían que postergar, porque había una improvisación total en las medidas, recordemos. Nosotros, cuando lanzamos el bono contra el hambre, ¿no?, lo hicimos sabiendo a dónde íbamos a beneficiar. Y hay un sector donde los bonos
del gobierno de facto no llegó y donde sí llegó nuestro bono contra el hambre. Usted tiene que saber que el sector más beneficiado del bono es la gente joven. Es la gente joven. ¿Ah? Y nuestro país hoy está pasando por un proceso importantísimo que se llama justamente el bono demográfico, y no es ningún bono económico, sino es una situación en que pasa un país en la que la mayor parte de la población es joven. Y eso ocurre solamente en una etapa histórica del país. Luego se va pasando a otras etapas y luego vamos a enfrentar situaciones de una pirámide etaria como la que tiene en Europa, por ejemplo, donde la mayor parte es gente de edad avanzada. Y eso tiene un problema también en la economía de un país. Entonces, hoy tenemos ese bono demográfico que hay que saberlo cuidar. Por eso apuntamos. Por eso en la campaña decíamos nosotros que apuntamos a los jóvenes, que estamos dirigiendo la economía hacia los jóvenes. El bono contra el hambre benefició fundamentalmente a la gente joven. Muy bien. Cambiando de enfoque, presidente, ¿cómo ve usted la perspectiva de la economía, considerando que nuestros principales compradores del gas boliviano, Brasil y Argentina, están en una recesión y una crisis, ya sea por producto de la pandemia o por las crisis de cada país, ¿no? Bueno, este tipo de crisis nosotros ya la hemos experimentado en el pasado. No es nuevo que baje la demanda de gas del país, o en otras ocasiones nosotros hemos experimentado una caída de los precios de venta y por lo tanto reducción de los ingresos del país. Ya lo hemos experimentado, no es nuevo. Sin embargo, en este periodo tiene una característica fundamental. En la Argentina, ¿no? Ellos yo creo que van a seguir demandando nuestro gas por un tiempo más. Sin embargo, el Brasil ha mostrado un cambio de su política de compra del gas boliviano, que por supuesto requiere y amerita una respuesta también por parte del país para poder buscar soluciones en este sentido. Ahí, por ejemplo, ya se está pensando y está trabajando YPFB en eso, en hacer nuevas plantas, por ejemplo, de urea. La urea tiene un buen mercado, ¿no? Y es gas. Es otra manera de vender el gas. Brasil no va a querer quizás nuestro gas en los volúmenes que quería, pero Brasil sí necesita nuestra urea. Perú sí necesita nuestra urea. Argentina necesita nuestra urea. Miren, en el caso de Brasil están importando urea desde Rusia, ¿verdad? Y nosotros estamos al lado. Entonces tenemos que apurarnos en el proceso de industrialización, en el tema de gas, para que no tengamos que depender del precio de exportación del gas en bruto hacia la Argentina o hacia el Brasil. La lógica de industrialización de nuestros recursos naturales es el eje fundamental. Y para que no estemos solamente basándonos y mirando ahí, hemos empezado ya hace tiempo atrás en la diversificación de la industrialización de nuestros recursos naturales. Es el caso del hierro del Motún, que queremos producir hasta acero. Es el caso del litio que mencionábamos al iniciar la entrevista, también es otro elemento ahí. Está la exportación de energía eléctrica como país, porque vamos a tener una capacidad importante como para poder exportar. En fin, yo creo que ya la economía boliviana va consolidándose ya como una economía diversificada y no solamente centrada y basada en la preocupación de lo que puede ocurrir con el volumen o el precio del gas. Entonces, esa economía, adicionalmente de estos proyectos, digamos, estratégicos de recursos naturales, tiene que contemplarse mirando este otro tema, que es lo que nosotros hemos planteado, que es la industrialización con sustitución de importaciones, donde se encuentra ya que se está avanzando de a poquito, ¿eh? La producción de nuestra planta de diésel ecológico sustentable. Bolivia tiene que producir diésel ya no en base a hidrocarburos, ¿eh? Hay otras materias primas que van a jalar, agropecuaria, que va a jalar nuestra industria, que va a jalar también el reciclaje, porque vamos a entrar a reciclar los aceites utilizados. Entonces va a generar empleo, va a generar muchos procesos de acopio
del aceite utilizado. Y por supuesto, eso es un elemento de la sustitución de importación, ese es un producto, quizás el más importante. Ahí vamos a ahorrarnos cerca de 800 millones de dólares año, ¿no? Solamente en hacer una planta que nos cuesta entre 250 y 350 millones de dólares, dependiendo de la tecnología. ¿Ah? Entonces, miren ustedes, en un año vamos a pagar las 2 plantas, ¿no? Y quizás nos dé un físico para hacer 3 plantas. Entonces, eso hay que mirarlo con calma, pero ya hay que arrancar eso. YPF ya ha tenido hace un mes atrás este mismo concurso que hemos visto en ILB, donde se ha invitado a empresas para que puedan venir a ofrecer sus tecnologías. Ya YPF está trabajando porque ya tenemos que arrancar en esto, porque esto va paralelo con un desarrollo agropecuario. Hay que plantar, ¿no? Hay que sembrar la materia prima que va a necesitar esto. Entonces, va a haber un empuje económico importante con nuestra planta, pero eso evidentemente, eso va a ser en 2, en 3 años, y mientras tanto hay que planificar todo ello. Pero ¿y en el corto plazo qué? Está la sustitución de importaciones, ¿no? Con todo lo que es la micro, pequeña y gran empresa que está desarrollando proyectos de sustitución de importaciones con créditos del 0,5%. Están nuestros proyectos de impulso al sector agropecuario, por ejemplo. Ya se lanzó el tema del trigo, de un precio al cual EMAPA va a comprar para incentivar la producción de trigo, y eso es sustitución de importaciones. El productor boliviano, con el precio que le estamos poniendo, va a estar motivado, incentivado de producir trigo, y eso quiere decir que vamos a dejar de importar el trigo. Entonces, es importante, sustitución, aumenta la producción, hay más empleo, más ingreso en el país. Y de esos van a ir saliendo todos los programas que se están elaborando justamente para ir sustituyendo importaciones, de incrementar la producción de materia prima, y eso es lo que va a dinamizar en el corto plazo la economía. En el largo plazo seguirá las carreteras, seguirá la construcción de puentes, seguirá la industrialización de nuestros recursos naturales. En fin, todo eso estratégico será nuestra planta de diésel ecológico, que eso hay que seguir y todos los años se va a ir avanzando. Pero lo que realmente va a dinamizar de manera muy clara la economía son estos 2 sectores, agropecuario y la industria, construcción más. Presidente, se puso el impuesto a la riqueza como un avance para este crecimiento sostenido que usted manifiesta. ¿Qué acciones y qué proyectos se tienen a futuro para seguir en esta dinámica de este crecimiento sostenido? Bueno, el impuesto a las grandes fortunas va en esta dirección. Durante el periodo de la pandemia, la cuarentena y el gobierno de facto, han habido 2 cosas que particularmente no me han agradado de la economía boliviana, que se han revertido de lo que nosotros estábamos avanzando antes del golpe del Estado. Es el tema de la pobreza y el tema de la redistribución del ingreso. Durante el gobierno de facto aumentó la pobreza, eso lo dice hasta la CEPAL, ¿no? Y de acuerdo al estudio está un incremento entre el 2 y el 3% del índice de pobreza, que es harto, en menos de un año. Pero el otro factor que se revirtió fue que durante nuestro gobierno, nuestro primer gobierno del movimiento al socialismo, estábamos reduciendo la brecha entre ricos y pobres. En otras palabras, la distribución del ingreso estaba siendo cada vez más igual. Viene el gobierno de facto y nuevamente empieza a abrirse la brecha entre ricos y pobres, empieza a abrirse esa diferencia, esa desigual distribución del ingreso entre los ricos y los pobres en el país. Y eso no es bueno. ¿Por qué? Nosotros demostramos en el primer gobierno que la hipótesis que nosotros manejábamos en el 2005 cuando elaboramos, cuando construíamos el modelo económico, social, comunitario, productivo, era que un país más igual crece más rápido. Y lo que buscamos con este impuesto es que nuevamente los índices de diferencia entre la distribución de ingresos entre ricos y pobres vuelva a cerrarse para tener una economía más igual y el crecimiento sea más rápido, porque eso es lo que necesita el país en estos momentos de crisis.
Lo más rápido posible, el crecimiento más rápido posible, ¿no? Y la evidencia empírica que tenemos en nuestro país es que cuando la economía empieza a cerrar esas brechas, el crecimiento es más rápido. Entonces, implementamos y lo concebimos así cuando estábamos elaborando el plan para el país en la campaña, porque ese es uno de los objetivos que busca. No busca dañar a los ricos, no. Busca esos recursos, invertirlos en revertir la pobreza, busca revertir esa brecha que se empieza a abrir nuevamente entre los que tienen más y los que tienen menos. Entonces, esa política que está establecida en el modelo económico, la traducimos en el bono contra el hambre, en el impuesto a las grandes fortunas, porque eso nos ha permitido detener en una primera instancia y poco a poco, con políticas que vamos a ir haciendo redistributivas del ingreso, vamos a ir revirtiendo nuevamente esa tendencia de tener otra vez una apertura de la brecha entre ricos y pobres para nuevamente irla cerrando, para acelerar el crecimiento económico que todos estamos esperando, porque cuando se da ya esa situación va a haber empleo, va a haber ingreso y la gente va a estar mucho más contenta porque va a ver que la economía que estamos recuperando es la economía que dejamos antes del 2019. Y uno de los temas inherentes es el tema de la pandemia que ha azotado al mundo entero. Presidente, hace semanas atrás el canciller brindaba una conferencia de prensa y el gobierno en su conjunto daba a conocer que se había iniciado una campaña internacional. Liberen las patentes, se decía, porque este es un tema que afecta a la humanidad. Presidente, ¿usted ha tenido contacto con algún homólogo para abordar este tema? ¿Ha habido algunas adhesiones? Ya sabemos de Rusia, incluso Estados Unidos, la Unión Europea. ¿Se va a intensificar esta campaña en organismos internacionales? ¿Cómo va a trabajar el gobierno? Por supuesto que hemos conversado. Lo conversamos con el presidente Andrés Manuel López Obrador en México. Lo abordamos con el presidente Alberto Fernández, en llamadas telefónicas que hemos tenido con él. Donde nos preocupa, ¿no? Nos preocupa el hecho de que no se esté dando solución estructural al problema de la pandemia a nivel mundial. No es una locura, no es un capricho lo que nosotros planteamos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado en el mundo que mientras los países ricos han acaparado las vacunas, la mayor parte de las vacunas ha ido a parar, ¿no?, a manos de los países ricos. Nosotros como país hemos hecho el esfuerzo de comprar las vacunas, pero no hay que olvidarse que hay muchos países que no tienen los recursos para comprar la vacuna y se han abocado solamente al sistema COVAX, donde el sistema COVAX solamente le garantiza las vacunas gratuitas, pero para el 20% de su población, y que del 80%. Nosotros dijimos, está bien, COVAX podemos entrar, que nos puedan proporcionar las vacunas, y además uno no sabe ahí cuándo le van a llegar, no puede planificar su sistema de vacunación, y por eso nosotros entramos de plano a la compra. Y cuando entramos a la compra, ahí vimos el mercado. La vacuna se había convertido en una mercancía más en el mundo. El capitalismo salvaje demostró ahí claramente. Yo no creo que en este momento haya duda en el planeta de que existe el capitalismo salvaje, está ahí. Estaba la humanidad pendiente del problema del COVID-19, la vacuna la habíamos encontrado muchas empresas y todas acaparaban el tema de la producción y el tema de la distribución hacia quienes, bueno, se beneficiaban, que son los países ricos. ¿Y en los países pobres qué? Pero nada sería eso, porque si de pronto ya se vacunan los ricos y resuelven su problema, nosotros vacunaremos a nuestra población, resolveremos nuestro problema. Pero no es así, porque las cepas se van generando justamente porque hay países que no toman medidas contra el COVID, ¿no? En América Latina tenemos varios países que no han tomado medidas y entonces eso recrudece, empiezan a formarse cepas, ¿no? Que la vacuna no las puede combatir, ni inclusive los tests, ¿no? Muchos de ellos empiezan a dejar de poder identificarlos, testearlos, detectarlos, y de pronto se vuelve al mismo ciclo de la pandemia. Y vamos a tener no solamente tercera ola, sino cuarta, quinta, esto hasta que la sociedad pueda vacunarse, el mundo estoy hablando, ¿no? El mundo entero se pueda vacunar
y de pronto todos puedan tener de manera equitativa el acceso a las vacunas. Por eso es que nosotros proponíamos, ¿no? Inclusive yo al presidente Putin le planteé que Bolivia pueda producir la vacuna Sputnik aquí en nuestro país, porque la verdad, si no hacemos una cosa de esas, no vamos a resolver el problema estructural en el planeta del coronavirus. Hoy estaremos comprando una vacuna, mañana tendremos que comprar la tercera dosis que va a tener la carga que tiene las otras cepas que no están contempladas en la anterior, y así sucesivamente vamos a estar en el tiempo de vacuna tras vacuna y sin poder resolver estructuralmente el problema. Por eso es que nosotros salimos con esa lógica de plantearle al mundo entero. Lo hicimos en varias oportunidades en los foros que nos ha permitido. Nuestro canciller también ha salido en esa línea, que la hemos discutido, la hemos planteado en nuestro propio gabinete, para que todos estemos conscientes de este problema verdadero que está detrás de las vacunas. No es un capricho, no es un tema ideológico, es un tema real, que si no se resuelve de esa manera, no va a haber una solución estructural al planeta. Gracias, presidente. Presidente, haciendo comparación con la administración de la pandemia durante el gobierno de facto, en ese entonces se había prometido 500 respiradores que tardaron en llegar con sobreprecio y cuando llegaron no funcionaban. Hoy en día esos mismos actores que administraron mal la pandemia y en un momento, por ejemplo, como el Colegio Médico, no reclamaba, ¿no?, como hoy en día lo hace, anunciando paros. ¿Cómo es que ustedes vienen enfrentando, ¿no?, esta adversidad o doble moral de estos actores que en un momento no supieron administrarla bien a la pandemia? Bueno, lo primero ahí es que el Colegio Médico formaba parte del gobierno de facto, ¿no? Era parte del gobierno, ¿no? Y por eso es que claramente nunca le hicieron una sola huelga, ni un paro, ni movilizaciones, ni nada, porque sencillamente eran parte del gobierno. Y eso fue lo que a nosotros nos extrañaba. Estando los médicos ahí, la estrategia de encarar el tema se reducía simplemente a una actitud coercitiva de encerrar a la gente y, bueno, darle horarios muy limitados, donde en realidad, desde mi punto de vista, como había horarios muy limitados, había pues mucha más roce de gente ahí en los mercados en el espacio tan corto de tiempo, ¿no? Yo veía España, por ejemplo, en esos momentos, España, ¿no?, uno podía ir cualquier rato a comprar y había una cuarentena muy rígida en España. Aquí era mucho más rígida, dándote 2 horas o 3 horas para ir a comprar todo, imagínense, todo el mundo en el mercado, entonces ahí era pues peor. Bueno, en fin, tantas cosas que se equivocaron, pero lo cierto es que nosotros entendimos dónde están las fallas que ellos cometieron y nosotros hemos planteado una estrategia totalmente diferente. ¿Qué hacía el gobierno de facto? Uno, no hacían tests, pruebas, no había. Y si uno se hacía, bueno, después de 2 semanas les daban el resultado. Y además encontraba uno las pruebas del PCR muy caras porque no existía. El gobierno no distribuía oportunamente y en la cantidad necesarias las pruebas. Entonces, ¿qué ocurría? La gente no sabía, los asintomáticos no sabían que tenían. Entonces seguían contagiando a más y más personas, por una parte. Por otra parte, como ya yo me hacía el test y en 2 semanas recién tenía mi resultado, quién sabe que hasta eso ya estaba nuevamente o contagiado o bueno, ¿no? En fin, tantas cosas que podían ocurrir. Y lo peor, no se hizo la defensa en el primer plano, es decir, en la prevención, en la medicación, como vamos a ver la diferencia que hemos hecho nosotros, y sencillamente se esperaba que las personas empiezan a agravarse, porque hay que decirlo con claridad, hay tasas de letalidad que se estaban manejando a nivel mundial de esta enfermedad, o sea que necesariamente iban a haber personas muertas, así es una pandemia, lamentablemente, y por lo tanto estaban esperando que ya las personas entren, ¿no?, en un periodo tan complicado que necesariamente iban a unidades de terapia intensiva, donde la probabilidad de recuperar era muy baja, no había medicamentos,
y ahí se queda. Esa era la lógica de enfrentamiento, y por eso todo el mundo les pedía más unidades de terapia intensiva, porque no se actuaba en el primer segmento, que creo que había que hacerlo, y nosotros lo hicimos. Entonces recordará que yo los convoqué a los gobernadores, a los alcaldes, porque yo ahí les expliqué nuestra estrategia. Yo les dije, entiendo que ustedes no tienen plata suficiente para hacer la compra de las pruebas, del equipo de bioseguridad, en fin, todo ello, y de las vacunas. Nuestra lógica, les expliqué, nuestra estrategia, que era muy diferente a la del gobierno golpista. Nuestra estrategia era más bien hacer la mayor cantidad posible de pruebas. Trajimos nosotros como nunca la mayor dotación de pruebas y la distribuimos gratuitamente a las gobernaciones y estas a los municipios para que se hagan la mayor cantidad de pruebas. Esa fue nuestra estrategia. ¿Por qué? Porque teníamos que detectar a la gente. Porque cuando a una gente se le hacía el test y se detectaba que estaba con coronavirus, esa persona, ¿no?, ya tenía que tener un cambio de conducta, por supuesto. Tenía que medicarse, tenía que cuidarse, tenía que cuidar a la familia, quizás aislar. Evidentemente hay una lamentable situación que hemos visto en nuestra población, que la población tenía miedo de ir a los hospitales. No quería internarse, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? La gente se quedaba en su casa, con el potencial peligro de contagiar a la familia, pero sin un seguimiento médico, un control médico que le vaya haciendo el asesoramiento profesional correspondiente para sacarlo del problema. Entonces, medicina casera o las recetitas que ponían ahí, se curaban con lo que sea. Aquí nosotros dijimos, eso no puede ocurrir, o se aísla a esa persona detectada con nuestras pruebas, antígenos nasales que le hemos distribuido gratuitamente a toda la población, o más bien se lo aísla o se lo medica, ¿no? Entonces la medicación era importante, ¿no? Ahí recordarán ustedes que se oponía mucha gente al uso del dióxido de cloro. A algunas personas les dio resultado. En la mina, los mineros resolvieron su problema con dióxido de cloro. Muchas familias, especialmente en el área rural de nuestro país, resolvieron su problema con plantas medicinales, medicina tradicional. Y el ministro de gobierno de esa época se hacía la burla de la medicina tradicional. En fin, cometieron pues errores garrafales. La gente no les hizo caso, sabía que si no había pues medicamentos o no alcanzaba el bolsillo, tenía que recurrir a este tipo de cosas. Se resolvieron de cierta manera. Pero lo importante es que uno sepa que está enfermo para medicarse. Y eso ocurrió, empezó a medicarse la gente. Entonces, el objetivo nuestro era reducir la letalidad, y lo logramos. Y adicionalmente a esto, estas tareas tenía que hacerlas el municipio y la gobernación. Y nosotros, las vacunas. ¿No? Nosotros entramos al gobierno en noviembre, ya a fines prácticamente de diciembre, ya habíamos recibido las pruebas antígenos nasales y ya las estábamos distribuyendo. Ya habíamos contratado las vacunas, ¿no? En fin, todo ya estaba diseñado de tal manera que ahora tenemos pruebas antígenas, medicación, aislamiento y vacunas. Entonces, de esta manera, el índice de letalidad realmente lo hemos bajado. En el periodo, en la primera ola con el gobierno de facto, tuvimos una de las índices de letalidad más altas del planeta. Éramos el quinto, sexto país en el planeta con la más alta tasa de letalidad. Nosotros eso lo hemos bajado mucho menos. Estábamos algo más de 6 en el gobierno de facto y nosotros lo bajamos a menos de 2. Y eso, por supuesto, se logró en base a la estrategia que acabo de mencionar, y eso nos diferencia absolutamente de la estrategia que usó el gobierno de facto, que era encerrarte, y si te estabas mal, bueno, a unidad de terapia intensiva con la probabilidad de que te mueras, muy alta. En cambio nosotros no, atacamos en el primer fondo. Detección, medicación, aislamiento, vacuna. Esa fue la estrategia y los resultados hablan por sí solos.
Presidente, justamente tras la llegada de las vacunas que fueron gestionadas por el gobierno, se activa la prueba piloto de vacunación masiva. ¿Cuáles son los resultados, presidente, y qué mensaje recibe la población con la aplicación de esta medida por parte del gobierno? Bueno, primero que realmente la gente va muy esperanzada a los lugares. Hemos visitado varios lugares donde se estaba aplicando la vacuna en estos planes piloto. Está muy esperanzada de que sea un elemento más para poder asegurar su vida. Estamos hablando de vidas, ¿no? Así que eso fue lo que me transmitieron ahí. El agradecimiento al gobierno, por supuesto. Es gratuita la prueba. Eso es muy importante porque la mayor parte de la gente que ha ido a estos lugares es gente humilde, gente que no tiene recursos. Y entonces estamos salvando la vida. Yo recuerdo cuando empezamos el plan de vacunación, realmente habían situaciones que arrancaban lágrimas cuando habían personas que se hacían vacunar que estaban con enfermedades base en la primera instancia, porque recordemos, primero se vacunaron los médicos, ¿eh? Todos los médicos vacunados. Luego las personas que tenían enfermedad base, y ahora estamos yendo a todas las personas que tienen de 60 años para arriba. Entonces, la mayor parte que estaban en estos lugares eran personas mayores, que me decían, ¿no es cierto?, estaban muy contentos porque me decían, ahora me van a dejar salir, decían. Porque claro, los familiares cuidándolos y en todo su derecho, no los dejaban salir a las personas mayores. Ahora tienen algo más de libertad, creo yo. Evidentemente, yo les decía, sí va a poder salir, pero siga cuidándose, siga teniendo, baje la guardia, ¿no? Y ellos entendían perfectamente ese hecho. Así que hay una aceptación. Yo creo que los números son muy buenos. De la lentitud con la que estábamos yendo con las gobernaciones y municipios que estaban encargados de la vacunación. Cuando entra el gobierno nacional con estos programas de vacunación, inmediatamente el número de vacunados sube, ¿no? Sube significativamente. Entonces, más o menos los números ahí, nuestro ministro de Salud nos puede dar mucho más, pero más o menos de 1 a 6 es lo que sube la gente vacunada, ¿no? Entonces, ha sido significativo el salto y felizmente en el mercado hemos logrado conseguir algunas vacunas, porque ahorita el problema, como les decía, es encontrar vacunas. No hay vacunas. Entonces, logramos comprar vacunas que están llegando hasta el 15 de este mes, por ejemplo, 1 millón. Entonces, todo el stock que tenemos, la instrucción es, bueno, de una vez, aceleren la vacunación, porque de nada nos sirve la vacuna que está en el refrigerador ahí. Nos interesa que esa vacuna esté en el cuerpo humano de alguno de nuestros bolivianos y que pueda servirle para poder, en su caso, enfrentar un contagio eventual del coronavirus o darle, pues, ¿no?, la inmunidad necesaria para enfrentarlo. O sea que estamos en esa lógica de poder darle y brindarle a la población, lo he entendido así. Hemos mejorado sustancialmente el índice de vacunación. Es la prueba piloto exitosa desde todo punto de vista, no solamente por los fallos, los errores que podemos tener en la organización de toda la gente, pese a que he visto varios lugares muy bien ordenados. En el Alto, por ejemplo, ha sido impresionante la organización que ha habido para poder generar una vacunación en gran escala. Así que estamos muy alentados. En este plan piloto, con algunos ajustes que se tengan que hacer procedimentales, vamos a tener que implementar. No se olviden, con 200.000 vacunas hemos estado a este ritmo. Nos va a llegar 1 millón de vacunas. Entonces tenemos que realmente pisar el acelerador para vacunar a la mayor gente posible, ¿no? Bien, para cerrar esta entrevista, presidente, ¿cuál es el mensaje para el país, considerando que hay 2 hitos muy importantes? Uno, el 18 de octubre, es la recuperación de la democracia y también los primeros 6 meses de gestión de su gobierno. Yo creo que cuando entramos al gobierno había justamente 3 retos, ¿no? La pandemia, la educación y la economía. Y la hemos abordado justamente, no solamente estas 3, por supuesto, pero estas eran las más importantes, las que la población tenía
mucha expectativa de que se resuelvan estos problemas. Y estamos muy bien encaminados en los tres aspectos. En educación, creo que está claro que hoy muchos niños jóvenes que el año pasado no pudieron acceder a la educación, especialmente en el área rural, hoy o están pasando clases semipresenciales o están pasando clases también de manera virtual, pero están pasando clases. Segundo, estamos hablando de que en el tema de la pandemia, como lo mencionaba, hay avances. Redujimos el índice de letalidad, que eso es muy importante. Lo que quiere decir que estamos haciendo el esfuerzo para que menos gente muera con el contagio. Eso, así de simple, es este hecho y lo hemos logrado. Es muy importante eso, con todo lo que he descrito que se ha hecho. Entonces, la gente sabe que ha habido un mejor manejo del problema de la pandemia, hay resultados objetivos, muy claros, inclusive elogiados por organismos internacionales, ¿no? Solo que evidentemente en nuestra prensa no repercuten tanto estos logros, que son ponderados por organismos internacionales. Y el tercero, ¿no? El tercero, que es el tema económico, que como también lo mencionaba, está claro que estamos en la dirección correcta, estamos avanzando y de esto por supuesto que vamos a salir. La luz al final del túnel está cada vez más cerca, estamos viendo con más claridad este hecho, felizmente para todos, porque nos va bien a todos, ¿no? Y entonces estamos muy contentos con los resultados que hemos obtenido en estos primeros 6 meses, con los 3 principales problemas. Hay evidentemente otros problemas más que nos hemos ido enterando durante el manejo del Estado, que felizmente también los hemos ido resolviendo uno a uno, pero estos creo que eran los 3 principales problemas que nos reclamaba la población durante la campaña, y creo que hemos encarado con estrategias, cada una por supuesto diferente, pero con resultados. Lo importante aquí son los resultados y la gente lo está sintiendo en su bolsillo, en su salud o en la educación de sus hijos. Entonces creemos que estamos bien, no quiere decir que nos vamos a cruzar de brazos, eso debe quedar absolutamente claro. Hay mucho por hacer todavía y lo vamos a hacer, vamos a trabajar muy contentos para tener no solamente estos resultados que son buenos, queremos mucho mejores resultados porque así lo demanda y así debe trabajarse para el pueblo boliviano. Muchísimas gracias, señor presidente, por haber estado con nosotros acá en una charla informal con los medios estatales. Amigos, muchas gracias a ustedes. Fue una conversación con el presidente Luis Arce Catacora. Muy buenas noches.